por cada uno de los que estamos aquí presentes. Y queremos, oh Dios, expresar nuestro amor, nuestra gratitud, dándonos nuestra ofrenda, Dios mío. Señor, gracias, es un honor, es una bendición poder dar lo que está en nuestro corazón de dar, Señor. Padre, bendice a cada dador, bendice a cada uno, Dios mío, provee, suple cada necesidad, en cada familia, en cada vida, Padre. Lo haremos con gozo, con alegría, con gratitud, Señor, para tu honra y para tu gloria. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. Y tengo algunos anuncios. El próximo domingo, lo hemos venido anunciando, ¿verdad? Estará con nosotros el pastor Luis Edelman, de Iglesia Generación que Cree, de Quetzaltenango. Es un hermano que tiene iglesias en San Juan Ostuncalco, en Quetzaltenango, en Coatepeque, no me recuerdo en qué otros lugares está. Y también fue pastor del área de alabanza de Iglesia Elim San Marcos, que después se convertiría en Miel San Marcos, Miel de Ministerios Elim, y va a estar compartiendo con nosotros también acerca de la alabanza y la adoración. La entrada no tiene costo, la entrada es totalmente gratuita, ¿verdad? Porque a veces algunos piensan, cuando viene un invitado, piensan tal vez que hay que pagar o que es como un congreso. No, es un servicio especial, es una mañana que hemos llamado mañana de adoración, ¿verdad? Y con unos adoradores que Dios los ha usado mucho para bendecir a su iglesia, porque prácticamente ellos formaron las bases, y digo ellos porque el pastor Luis y su esposa Zairi también formaron las bases de lo que sería el grupo de alabanza Miel en sus inicios, ese gran grupo que sale en los videos, en los primeros videos, y creemos que va a bendecir grandemente nuestras vidas, ¿verdad? El apóstol Pablo dice: espero ir pronto a vosotros, dice, e impartiros algún don espiritual, dice. Eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces él sabía que nosotros como hijos de Dios tenemos algo que dar, pero también como ministros de Dios hay unciones que Dios ha derramado, ¿verdad? Dice que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. Y entonces cada persona tiene esa unción para transmitir, y estamos creyendo que va a ser una mañana de mucha bendición, ¿verdad? Pueden invitar a otras personas. Hemos estado invitando también, y muchos han estado ahí escribiendo en la página de Facebook y en internet con la expectativa de venir a saludar a los pastores y también de conocer la iglesia, ¿verdad? Palabras de vida. Estamos aquí frente a Plaza Pinula, para los que no conocen aún, en el kilómetro 17 de carretera San José Pinula. Y hoy estamos por segundo domingo consecutivo aquí en este lugar. Hemos estado allá en nuestro tabernáculo de Moisés, le digo yo, porque hemos estado en esta carpa, ¿verdad? Hablaba esta semana con un pastor, el pastor Hugo Mesa, y me decía: mira, me dijo, qué bendición, porque Verbo empezó en carpas, el Shaddai empezó en carpas, dice. Y no es tanto el lugar, sino que esté la presencia de Dios, ¿verdad?, en medio de nosotros, que eso es lo que anhelamos nosotros en nuestra vida. Pero hoy estamos acá por segundo domingo, aún no nos han confirmado si nos vamos a quedar acá, pero si nos quedamos, pues Dios sabrá, ¿verdad? Quiero que me acompañen ahora al libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 3
y versículo 12. Y quiero compartir esta mañana con ustedes algo que el Señor ponía en mi corazón y que estuvo hablando fuertemente a mi vida. Y quiero empezar desde el verso 12 diciendo: vestíos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados. Miren qué lindo cómo habla el apóstol, ¿verdad? Dice, primero nos habla que nos vistamos, dice que nos coloquemos una vestidura exterior, dice como escogidos de Dios, y luego habla de santidad, de ese ser apartado para Dios, pero también nos recuerda que somos amados de Dios, dice. Y dice, ¿de qué debemos vestirnos? De entrañable misericordia, dice. Miren qué lindo esto. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice. Miren todas las cosas que pide el apóstol. Dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Dice, pero ¿para qué? ¿Para qué va a servir todo este vestuario? Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos del amor, dice, que es el vínculo perfecto. Hablábamos recientemente acerca del amor. Y entonces, después de estas recomendaciones que da el apóstol de vestirnos de todas estas cosas, de perdonarnos unos a otros, así como el Señor nos perdonó, dice, y la paz de Dios, va a venir una consecuencia, ¿verdad? Dice, y la consecuencia va a ser, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, dice. Y luego concluye, así como cuando dicen la guinda del pastel, ¿verdad? Y dice, y sed agradecidos, dice. Hoy hemos titulado a este tema, sed agradecido, dice. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable y que esa palabra pueda permanecer en nuestras vidas y en nuestro corazón. Papito lindo, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Te pedimos que podamos poner por obra tu palabra, que seamos hacedores, Señor, y no solamente oidores olvidadizos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Fíjense que quise leer todo el contexto anterior, todo lo que habla aquí la Biblia, porque quería llegar a este punto donde dice la Biblia, nos habla de demostrar una gratitud. A veces hemos oído cuando dice, es que esa persona es bien malagradecida. Hemos oído esas expresiones, ¿verdad? O hemos oído, dice, es que ese es un ingrato, no agradece nada. Y la ingratitud genera una sensación de malestar, ¿verdad? Porque quizá muchas veces nosotros hemos actuado bien hacia ciertas personas, hemos actuado bien con nuestros hermanos en la iglesia, y de pronto nosotros esperamos una reciprocidad en esas buenas obras, en esas buenas acciones que nosotros hemos estado haciendo, ¿verdad? Y esa reciprocidad, pues muchas veces decían los abuelitos, y había un dicho muy sabio que dice, agrado quiere agrado, dice. Y yo me recuerdo que así decían, y eso significa que cuando una persona se está esforzando o está tratando de hacer algo por nosotros deberíamos de tener esa actitud recíproca de demostrar y decir gracias por lo que haces, gracias por lo que estás haciendo,
y demostrar no solo con palabras, ¿verdad? Porque dice un dicho, hechos son amores, dice, ¿verdad? Y no buenas razones, dice, ¿verdad? Y también en este agradecimiento creo que también se manifiesta lo que hemos hablado de aquellos discípulos que van entrando al templo, ¿verdad? Y dicen, bueno, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, eso te doy, ¿verdad? Y entonces muchas veces creemos que esa gratitud quizá debe venir a través de regalos, a través de manifestaciones, de que, quiero demostrarte que estoy agradecido aquí con un anillo de diamantes y zafiros y un montón de piedras preciosas. Pero si no se tiene eso, entonces, ¿qué se tiene para dar, verdad? Hablábamos de que Dios no nos pide algo que nosotros no tengamos ni que no podamos dar, pero cada uno de nosotros tiene algo para dar, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia habla y dice, ¿qué hay cuando os reunís? Dice, algunos tienen salmo, algunos tienen cántico, otros tienen palabra profética, pero cada uno aporta algo al cuerpo de Cristo. Entonces, en esa relación interpersonal que primero la vemos entre la relación entre nosotros como hermanos, la vemos también en la relación como familia, ¿verdad? A veces padres e hijos, a veces hermanos, a veces cónyuges. Vemos que muchas veces esa gratitud no se manifiesta y muchas veces no se manifiesta como nosotros queremos, ¿verdad? Decía el Señor, hablándole a sus discípulos, dice que nosotros debemos hacer el bien a otras personas, y mejor aún cuando esas personas a las que les hacemos bien no tienen cómo pagarnos, dice. Porque dice que si esas personas a las que le hacemos bien tienen cómo pagarnos, ya recibimos ahí nuestra recompensa, dice. Pero lamentablemente en el mundo, ¿verdad? Muchas veces hay otro dicho también que decía, interés, ¿cuánto valés? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ese dicho, verdad? Y entonces vemos que mucha gente venía y el mismo apóstol Santiago, creo que es el que lo escribe en una de sus epístolas, y dice, si ustedes ven venir a una persona bien vestida y con anillo de oro, y dicen, ay, pase adelante, hermano, mire, siéntese aquí hasta el frente, porque hay un interés, ¿verdad? Interés, ¿cuánto valés? Dice. Pero si viene otra persona, dice, no, que ustedes la ven más humilde o sencilla, no la reciben bien, dice. Y eso dice el apóstol. Y entonces dice, le habla a la iglesia, haciéndole una llamada de atención, que de no hacer esa acepción de personas, porque el Señor lo que está viendo es el corazón. Pero en el mundo sí se ve eso. Y también en algunas iglesias, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Porque si no lo necesitáramos, el Señor no lo dejaría escrito en su palabra. Pero lo escribe en su palabra porque pasa o puede suceder dentro de las iglesias. Y entonces el Señor dice, miren, más bien ayuden a la gente que no puede devolverles el favor, dice. Porque al no poder devolverles el favor, entonces acumulan un tesoro celestial. Dice, y mi Padre que está en los cielos, Él os recompensará, dice. Y miren qué lindo eso, que nos recompense el Señor. Yo les he contado a veces que mis hijas, ¿verdad? A veces bromean mucho y yo también bromeo a veces con ellas, ¿verdad? A veces cuando vemos algún reportaje de gente multimillonaria, ¿verdad? Y decimos, ay, no querrá adoptarme, ¿verdad? ¿Por qué? Para decirle, mira, ya que me adoptó, regáleme un jet privado, cómpreme una mansión en Beverly Hills o en alguno de esos lugares de California, ¿verdad? Tan bonitos. Pero entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque fíjense que si tuviéramos la oportunidad de elegir,
Si el Señor nos hablara y nos dijera, bueno, miren, gracias a todos los que han estado haciendo cosas buenas, les tengo dos opciones. Número uno, aquí está el pastor Luisito Bravo. Él va a recompensar a algunos de los que han estado haciendo bien. Entonces, los que quieran recompensa con el hermano Luisito Bravo, hagan fila ahí con él para que él los recompense. Y la otra opción que les tengo es que los que quieran que yo los recompense, dice Dios, ¿verdad? Vengan y hagan otra fila acá donde yo los voy a recompensar. ¿Qué fila creen ustedes que es la que más gente tendría? Definitivamente la de Dios, ¿verdad? Y miren, las primeras personas que se apuntarían serían mis hijas, ¿verdad? Como les digo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos quizá todos los recursos ilimitados para recompensar o para devolver muchas veces los favores o buenas acciones que otras personas hacen. Pero el Señor sí, dice. Y me impresiona porque en la Biblia habla, y por ejemplo viene el apóstol Pablo y también habla y dice, las riquezas de su gloria, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros. Entonces habla de un evangelio que es de abundancia, no es escaso. Ahí hoy estoy recordando mucho a mis abuelitos, ¿verdad? Y a los abuelitos de Miriam, también a la abuelita de Miriam, pero había otra expresión que decía que era no ser pichicato, ¿verdad? O sea, no ser escaso, no ser así de que, ay, a ver, le vamos a dar un poquito. Pues no, dice que Dios es abundante. Pero en el mundo, lamentablemente, el mundo no se mueve así, ¿verdad? El mundo se mueve a través de muchos intereses. Y se mueve a través de intereses que dice, bueno, ahí otro dicho, miren, es que hoy estoy lleno de dichos populares, pero están llenos de sabiduría, ¿verdad? Mi papá tenía otro dicho que decía, traes el caballo, dice, y te regalan la silla, dice. Y miren qué interesante, porque entonces en el mundo las personas se manejan por ese interés, ¿verdad? Él sí me puede devolver algo, o sí puedo tener un beneficio de esta persona. Entonces a esta persona sí le hago un favor, o sí le sirvo, porque estoy esperando algo a cambio, ¿verdad? Una gratitud. Y hablábamos, por ejemplo, cuando hablábamos de las deudas, que muchas veces esos regalos van creando compromisos, ¿verdad? Incluso a veces se ve, por ejemplo, en las empresas, ¿verdad? Viene el jefe y llama a la secretaria, mire, le tengo este regalito. A veces no es desinteresado, ¿verdad? A veces hay un interés que está buscando algo más y se crea un compromiso. Y me viene otro ejemplo y lo voy a decir, lo que pasa con algunas empresas de préstamos mundiales. Lo voy a decir así de esa forma para que no nos corten y nos censuren, ¿verdad? Vienen y prestan dinero a países, pero no es de gratis. No es por desinterés, es que yo soy bien altruista y quiero dar aquí. Es que se me viene otro ejemplo porque me acordaba de otra persona que es millonario, ¿verdad? Y que ha prosperado mucho. Y entonces se le ha ayudado por ayudar al país, apoyando medios de comunicación. Entonces digo, se podría ayudar en hospitales, se podría ayudar en escuelas, ¿verdad? Que es como más desinteresado. Pero hay intereses de por medio, eso es lo que quiero decir, y no me quiero meter al callejón, como dicen. Pero hay intereses de por medio. Ahora bien, cuando van surgiendo esos intereses, y por ejemplo se da a veces en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Como ese ejemplo que mencionábamos del jefe que, mire, si quiere tómese la tarde libre, a la secretaria, un montón de atenciones, ¿verdad? Pero que son atenciones que van encaminadas
a que le gusta, a que quiere algo más con ella, a que no es totalmente desinteresado, ¿verdad? Pero quizá en un momento viene y tal vez la persona, ¿verdad?, lo hizo sin ninguna mala intención, pensó que era algo desinteresado y viene, le pone un alto a la persona, o bien lo que ha pasado en algunos países, ¿verdad? Bueno, gracias por ayudarnos, pero este es nuestro país, ¿verdad? También les ponen un alto y ahí ya no les gusta, ¿verdad? Porque se había creado ese compromiso por aceptar, ¿verdad? O por recibir aquellos bienes, aquellos regalos, aquellos dones que no venían totalmente de gratis, sino que traían una doble intención, ¿verdad? Ahora bien, también en medio de la iglesia, pues muchas veces nosotros venimos y quizá empezamos a ayudar a alguien sin ningún interés, o empezamos a ayudar a alguien porque hay un amor genuino o verdadero, ¿verdad? Hay un amor verdadero, un amor de padres a hijos, un amor entre cónyuges, un amor entre hermanos, un amor entre hermanos en Cristo, de decir, mira, contá conmigo en lo que yo te pueda ayudar. Mira, si yo, por decirles algo, no, si yo sé de instalaciones eléctricas, yo les puedo venir a poner en la iglesia. No tengan pena, con toda buena intención. Y tal vez no es como en el mundo, que hay un interés mayor manifiesto, pero lo menos que se espera es que haya una reciprocidad mínima, ¿verdad?, hacia esas cosas que se están haciendo bien. Y ahí yo quisiera preguntarles, sin que me respondan y sin que levanten la mano, sino solamente ahí en su corazón o en su mente, ¿cuántas personas quizá nos han pagado mal en algún momento por cosas buenas que nosotros hemos hecho? Nosotros les hemos servido, nosotros nos hemos invertido, nosotros nos hemos desgastado, y muchas veces quizá sin hacer tanta bulla, ¿verdad? Porque a algunos les gusta como hacer más publicidad, ¿verdad?, o más propaganda de todo lo que hacen, ¿verdad? A otros no, ¿verdad? Lo están haciendo y a veces no se ven las cosas que se están haciendo, se están invirtiendo, pero de pronto decimos, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y qué gusto saludarte. Y vemos que no hay una reciprocidad en lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, o estamos dando. Y entonces lo primero que puede venir ahí es un montón de sentimientos, ¿verdad? Quizá uno de los primeros sentimientos que puede aparecer es tristeza, ¿verdad? ¡Ay, qué triste, de veras! Qué triste toparse con gente ingrata. Así dice uno, ¿verdad? A veces cuando se topa con esas personas. O qué triste toparse con ingratitud de las personas que no ve, y a veces no estamos viendo los detalles. Luego puede venir malestar, ¿verdad?, o cólera, y decir, sí, yo aquí, que todo lo que hago, por ejemplo, un padre de familia, ¿verdad?, podría decir, sí, yo estoy yendo a trabajar, no se dan cuenta que si yo no puedo estar los domingos en la iglesia con ustedes, es porque trabajo en un supermercado, por ejemplo. ¿Para qué es? Para darles. Porque, y entonces por eso viene el apóstol, y yo decía, por eso quería leer el contexto, porque me hablaba el Señor acerca de la gratitud, ¿verdad? Pero yo, cuando empecé a ver el contexto, veía que viene el Señor y nos habla que esas cosas van a pasar o pueden pasar, digamos mejor pueden pasar, ¿verdad? Porque pueden pasar significa que quizá no nos pasen,
de aquí en adelante. Ya nos pasó tal vez en el pasado, pero aquí en adelante quizá no nos pasen, gracias a Dios, ¿verdad? Porque no es agradable, ¿verdad? Y entonces, como pueden pasar, viene el Señor y nos empieza a hablar y dice que nos vistamos. El Señor habla muchas veces y dice que nos quitemos la vestidura del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo hombre, dice. Pero aquí habla de otra vestidura y a veces hemos visto que habla de lino fino, que son las acciones justas de los santos, dice. Pero aquí habla y dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Miren qué lindo. Entonces nos está diciendo que nosotros no somos como el mundo, ¿verdad? No somos como el mundo que se mueve bajo ese interés. Tampoco somos como el mundo que se mueve bajo resentimiento, sino que dice que como escogidos de Dios, santos, apartados para Él y amados de Dios, dice, que nos vistamos de entrañable misericordia, dice. Y miren qué lindo, porque decía un pastor, dice que misericordia es amor a la miseria, dice. Es amor o buena voluntad a quien no se lo merece. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros, ¿verdad? Porque dice que cuando estábamos lejos de Él, apartados en delitos y pecados, dice que Él tuvo misericordia de nosotros. Cuando habla del pueblo de Israel, en Isaías me parece que eso, en estos libros de los profetas, dice, pasé a la par de ella y te vi desnuda, abandonada, destruida, que estabas ahí, hecho, el pastor Feldman usa una palabra que dice menesteroso, pero cuando describe a esta mujer, que es figura del pueblo de Israel, yo digo, la describe menos que menesteroso, la describe como una piltrafa humana, como lo peor, dice, aún estaba entre sus sangres, se había prostituido, dice, había ido en pos de muchos reyes, así dice la Biblia, y todos al final la habían utilizado, habían mercadeado con ella, como dice, hablando de Luzbel, ¿verdad? Y después dice, muchas gracias, gracias por todo. Como decía mi primo una vez, estábamos abriendo un montón de regalos, ¿verdad? Y ya no recuerdo una pista, creo que era, ¿verdad? Le ayudamos a armar su pista y todos armando la pista de mi primo, ¿verdad? Esperando, diciendo, ay, qué bueno, ya terminamos de armar la pista, ahorita vamos a ponernos a jugar todos, ¿verdad? Y entonces dice, muchas gracias, ¿cómo fue que? Pueden retirarse. Sí. Dice, ya pueden retirarse, muchas gracias, dice. Y entonces quedó de chiste, ¿verdad? En la familia. Pero a esta mujer que habla el Antiguo Testamento, prácticamente eso le pasa, ¿verdad? La usan, es usada y luego muchas gracias, y puedes retirarte, ¿verdad? Así como dijo mi primo. Pero en esa condición que está rechazada, destruida, que ya no creen en los hombres, pensémoslo así, ¿verdad? O no creen en los reinos, no creen en las personas. En esa condición, con ese corazón lastimado, herido, viene el Señor y dice, cuando nadie daba un centavo por nosotros, el Señor extiende su mano y nos levanta. No sé si le puede dar un aplauso al Señor esta mañana, porque tan lindo que es el Señor, ¿verdad? Y entonces ahora Él nos habla a nosotros, ¿verdad? Porque nos dice que nosotros nos vistamos con esa misma misericordia, dice. Porque esa misericordia es amor a la miseria, amar al que no merece. Es que uno dice, las que pero aún así, como Dios nos amó a nosotros, dice, amarlo, y dice, habla de entrañable misericordia, de benignidad, dice, de ser benigno, de actuar con benignidad, con bondad, con esa actitud de Dios del Evangelio, dice, con mansedumbre, dice,
Porque esa mansedumbre nos hace falta muchas veces, ¿verdad? Con paciencia, dice. Porque dice en otro pasaje que con fe y paciencia se alcanzan las promesas. Luego dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Señor, es que mira, yo aquí sirviendo y corriendo de aquí para allá, y mira a mi hermana ahí. Voy a usar una expresión así muy chapina, ¿verdad? Mira a mi hermana ahí echadota a tus pies. Y el Señor se vuelve y le dice, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Dice, entonces Marta tenía una queja en contra de su hermana María. Mira, Señor, yo aquí para preparar las tostadas, los chuchitos, las enchiladas para darte de refacción, y mi hermana ahí sin hacer nada. Había una queja. Y entonces dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, yo siempre he dicho que perdonar o hablar de perdón es más fácil decirlo cuando somos nosotros los que necesitamos ser perdonados, ¿verdad? Miren, a veces como humanos todos fallamos, ¿verdad? Y todos tenemos, como decía un pastor, pies de barro, ¿verdad? No hay alguien perfecto. Decía mi pastor, si fuéramos perfectos, dice, nos saldrían alitas, así como Enoc, dice, que caminó agradando a Dios y fue arrebatado. Entonces, si fuéramos perfectos, ya no estaríamos aquí. Y qué bendición, ¿verdad? Yo me recuerdo otra vez mi papá, ¿verdad? Que a veces decía, miren, es que a veces hay que portarse algo mal, dice, porque la gente buena rápido se la lleva a Dios. No es cierto, ¿verdad? Es un dicho que él tenía, pero a veces podemos pensarlo de esa forma, ¿verdad? Y entonces agrega aquí algo más que a mí me gusta mucho, y dice, de la manera que Cristo os perdonó, también perdonen ustedes. Entonces, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros hemos ofendido a alguien, decimos, perdóname. ¿Por qué queremos que nos perdone? Porque nos importa esa persona. Porque quizá hay una relación familiar, quizá hay una relación de amistad, quizá hay una relación de muchos años, y queremos que nos perdone. Y llegamos y decimos, por favor, perdóname. Y la otra persona que está ofendida o que está dolida dice, pues no, ahora que sufra. Y a veces no quieren perdonarnos, ¿verdad? Y entonces yo decía que es más fácil hablar de perdón cuando somos nosotros los que necesitamos ser perdonados. Ahora, eso también implica que cuando somos nosotros los que necesitamos ser perdonados es porque somos nosotros los que hemos fallado. Somos nosotros los que a veces, y aquí lo menciona más adelante, o no sé si en este versículo, pero habla, respondemos mal, ¿verdad? Respondemos de una forma muy tosca o áspera, ¿verdad? Hay otro pasaje que dice, sean vuestras palabras sazonadas con sal. Y un pastor le agregaba y decía, por si tenéis que tragároslas. ¿Y cuántas veces no nos pasa así, verdad? Que nos tenemos que tragar nuestras palabras, aún a veces criticando o señalando a otros, ¿verdad? Terminamos muchas veces cayendo en lo mismo, haciendo lo mismo, y nos tenemos que tragar las palabras que hemos dicho. Yo recuerdo un ejemplo ahorita, pero no sé si mencionarlo, pero había un pastor que en una oportunidad, como dice aquella película de Star Wars, en una galaxia muy lejana, y vino un pastor muy conocido y publicó un libro y puso su foto en la portada del libro.
Y entonces este otro pastor empezó a criticarlo y a decirle, sí, que es un ególatra, que es aquí, que es allá, que hay que darle la honra a Dios, que porque está poniendo su foto en la portada del libro. Y al poco tiempo empezamos a ver un montón de rotulitos por toda la calle, por toda la ciudad, con la cara del otro pastor. Entonces dice, sean vuestras palabras sazonadas con sal. Y como decía este pastor, ¿verdad? Por si tenéis que tragaros. Entonces, hablar de perdón cuando somos nosotros los necesitados implica que hemos sido nosotros los que hemos fallado y que necesitamos pedir ese perdón, necesitamos restablecer la relación porque nos importa, ¿verdad? Nos interesa. A veces de amistad, ¿verdad? A veces tratamos de salvar amistades por ofensas que se dan. Mira, perdóname, sí, yo no quería patear tu perro. O pongámoslo más chapín, ¿verdad? Mira, no quería patear tu chucho, vos colocho. Pero se me fue el pie. ¿Y por qué? Porque le interesa, porque le importa esa relación. Y por eso dice en otro pasaje, en cuanto a vosotros dependa, estar en paz con todos. Es decir, que si algo podemos hacer, si algo depende de nosotros, hagámoslo. Fíjense que yo pensaba, por ejemplo, con la iglesia. Hay muchas cosas que digo yo, dependen de nosotros, ¿verdad? Dependen de nosotros arreglar bien bonito, depende de nosotros buscar la ubicación, depende de nosotros invitar. ¿Saben hasta qué pensaba yo? Yo decía, se me ocurría, así como hacen los de la pizza o los de otras empresas que ponen un muchacho así con un rótulo y bienvenidos allá en la entrada. Yo decía, con todos los carros que pasan acá enfrente, yo decía, invitar, ¿verdad? Como cuando el Señor dijo, vayan a los caminos, inviten en los caminos, porque habían mandado invitaciones a ciertas personas, ¿verdad? Y no habían aceptado la invitación para venir. Entonces dice, salgan a los caminos, inviten a todos los que quieran venir, ¿verdad? La mesa está servida, la fiesta para el Señor está preparada. Entonces, si otros se quieren perder la fiesta, si otros se quieren perder el banquete, van a haber otros que sí lo van a querer. Por eso el Señor, cuando va entrando a Jerusalén, les dice, los quieren callar. Dice, si estos callan, dice, las piedras hablarán. Dice. Quiere decir de que siempre va a haber alguien más que Dios va a poder tomar y jalar, ¿verdad? Aún en el servicio, ¿verdad? Por ejemplo, en el servicio a Dios, nos dice, ay Señor, no sé, es que yo había planificado unas vacaciones a Tarsis y tú me estás mandando a Nínive. Jonás el profeta, ¿verdad? Dios viene y puede levantar a alguien más, pero nos da la oportunidad a nosotros. Entonces, muchas veces hay muchas cosas que podemos hacer y dice, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos. Entonces, si depende de nosotros, debemos ir y pedir perdón, ¿verdad? Y tratar de arreglar las cosas. Pero entonces aquí en este versículo viene y dice que así, dice, como el Señor nos perdonó, dice, así también hacedlo vosotros. Y entonces ahí como que nos volteara la tortilla, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros estamos, dame, servime, y solo estamos viendo demandantemente, ¿verdad? Solo hacia nosotros, ¿verdad? Demandando. Cuando deberíamos ver también qué hay en nosotros que podamos aportar. Y entonces aquí viene y nos voltea y dice, así como el Señor nos perdonó a nosotros, así también háganlo ustedes. Y entonces ahí nos pone en otra posición, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros estamos en la posición de, sí, que malagradecida es la gente, que qué ingratitud. Y fíjense que yo estaba así, en una oportunidad, ¿verdad?
viendo hacia afuera y pensando en la gente que quizá yo consideraba que no era correspondiente, no sé si estará bien dicho así, o que no correspondía lo que yo trataba de hacer por ellos, y de pronto el Señor me toma y me dice: ¿y tú qué? ¿Y tú cómo vas? ¿Estás siendo tú agradecido conmigo? ¿Estás tú dando gracias por lo que yo he hecho por ti? Y por eso yo les quería hablar acerca de todo este sentimiento, ¿verdad? Porque cuando nos ponemos en el primer punto, sí, y casi nos ponemos así como con Jesús, crucifícale, ¿verdad? Como cuando pusieron a Jesús y Barrabás. Cuando nos toca a nosotros, pero luego cuando viene el Señor y nos cambia, como le hizo también a David, ¿verdad? Le dijo: mira, David, te voy a contar una historia, le dice el profeta. Había una persona que tenía solo un borreguito y lo amaba y lo cuidaba, y otra persona se lo robó. No, ¿cómo es posible? Eso no puede pasar, y menos aquí en mi reino. Esa persona merece la muerte. Y luego un silencio, ¿verdad? Y viene el profeta y le dice: pues esa persona eres tú. Yo digo, yo me imagino al Chavo del 8 cuando le agarraba la chiripionca. ¿Qué? Se debe haber retorcido David. Pero entonces ahora viene el Señor y nos habla y nos dice: bueno, ¿verdad que no es bonito cuando la gente es malagradecida con uno? No, Señor, claro que no, eso es una ingratitud, es una injusticia y todo. Pues tampoco es bonito cuando nosotros somos desagradecidos con el Señor. Porque así como tú te has sentido mal, como tú te sientes mal cuando te topas con gente malagradecida, también así me siento yo, porque el Señor entabla una relación de amor con su iglesia. Está hablando el apóstol Pablo y está hablando, dice: hijos, obedeced a los padres, hombres amen a sus esposas, esposas sujétense a sus maridos. Y luego habla y dice: grande es este misterio. Amén, gloria a Dios, apóstol Pablo. Mas yo hablo de Cristo y la iglesia. Es una frontera tan imperceptible donde va y no nos damos cuenta, ¿verdad? Que está hablando de la relación de pareja y de pronto nos mete en la relación de Dios y nosotros. Y entonces, por eso viene el Señor y nos recuerda y dice: mira, de la misma forma que yo los perdoné, también háganlo ustedes. Y entonces nos da una clave, nos da un secreto, nos da una arma, nos empodera y nos dice. Y entonces miren, pues como yo sé que eso es difícil, porque realmente es difícil, ¿verdad? A veces uno dice: ahí viene, ¿verdad? Esta persona, ahí viene el malagradecido, ¿verdad? Sí, o ahí viene esta persona de ingratitud. Entonces dice: y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y eso lo hemos hablado también. Fíjense que a veces en el mundo también vienen y hay relaciones, por ejemplo, de pareja, ¿verdad? Y dicen: es que se ve, como dice, pasa en las películas, pasa en la vida real, dice, pasa en TNT, ¿se acuerdan de ese anuncio, verdad? Y a veces en las películas, ¿verdad? Se dice: es que, ¿se acuerdan aquella película de Volver al Futuro? Está en la película 2, creo yo, la mamá del protagonista, y está en el futuro con este personaje malo, y está en medio de una relación súper tóxica, y que ella no quería estar, pero está por la amenaza. Entonces hay un vínculo de temor, de terror, hay un vínculo de temor ahí. Y también quizá porque este malo era multimillonario en esa película, en el futuro, y entonces mantiene la relación por la parte económica. También puede ser un vínculo.
Entonces en el mundo hay muchos vínculos, ¿verdad? Y hay muchas relaciones que se mantienen, ¿verdad? Hay relaciones que se mantienen por el dinero. Hasta decía una persona, y hasta una serie creo que hicieron, ¿verdad? Que decía, hasta que el dinero nos separe, ¿verdad? Se acabó el dinero, se acabó el amor, se acabó la relación. Pero entonces viene ahora el Señor y habla de un vínculo perfecto, dice. Un vínculo a la perfección. Y ese vínculo perfecto del que habla la Biblia es el vínculo del amor, dice. Y podríamos ir a 1 Corintios 13, no lo vamos a hacer el día de hoy por cuestión de tiempo que ya nos ha avanzado, pero podríamos ir a 1 Corintios 13 y buscar y ver todo lo que habla del amor. Dice, no busca lo suyo, otra vez lo que hablábamos, ¿verdad? Que no va buscando un interés personal, sino que va buscando el interés de la otra persona, ¿verdad? Imagínense qué interés tenía Jesús estando en su trono, en su reino, estando cómodo, teniendo ángeles sirviendo, ángeles que le adoran, de venir a morir por nosotros. No vino por Él, vino por nosotros. Y también después por Él porque nos amó, ¿verdad? Pero su principal motivación fue las demás personas. En este caso nosotros mismos. Y entonces luego habla y dice, y aquí quiero ir concluyendo ya el día de hoy, que dice, bueno, entonces todo esto ¿para qué es? Para que la paz de Dios, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, dice. Ahora, nos habla de una paz que hoy el mundo no tiene. Yo me acuerdo de aquel canto de Maranata, ¿verdad? Que decía, la paz que el mundo no entiende. Decía, y la paz que el mundo no da. Porque cuando no existe esa paz, fíjense que, y hemos estado hablando tanto, ¿verdad? El Señor nos ha estado hablando, yo creo, para mí, para ser agradecido. Porque muchas veces creemos que la bendición solamente es el billetal, ¿verdad? Aquí está la bendición. O que la bendición es cosas materiales a nuestro alrededor y no nos damos cuenta que somos bendecidos. No nos damos cuenta que tenemos paz, que tenemos gozo, que nos despertamos y vemos por la ventana y hay un sol bien lindo y que podemos jalar así, ay, hay aire, y que tenemos salud y que tenemos tantas cosas para agradecer al Señor, tantas cosas para agradecer. Y entonces viene y dice el Señor, bueno, la paz gobierne sus corazones, porque cuando no hay esa paz puede haber intranquilidad, ¿verdad? Imagínense, dice Eclesiastés, que hay quienes Dios dice, no dice el mundo, Dios les ha dado riquezas, dice, pero no les ha dado la facultad de disfrutarlas, dice, sino que otras personas disfrutan de esas riquezas, no que el diablo les dio, que el Señor lo reprenda, porque ya hemos hablado de eso también, ¿verdad? Le viene Satanás y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es el príncipe de este siglo. Ya hemos hablado de eso. Pero aquí no está hablando de eso en Eclesiastés. Dice, hay quienes Dios les ha dado riquezas, pero no les ha dado facultad de disfrutarlas. Dice. Yo he contado esto a veces. Me encantaban unos tamalitos que hacía mi abuelita. Allá en San Marcos hacen tamalitos, ¿verdad? Que para los que no conocen y nos ven en otros países son así gorditos, redonditos y son de maíz. Y entonces venía mi abuelita y los rebanaba, porque como son gordos, los hacía así delgaditos y los dejaba así planitos. Y los ponía en el comal sobre el fuego y los ponía a tostar. Se ponían así tostaditos por fuera, suavecitos por dentro. Ya es hora casi del almuerzo, ¿verdad? Y luego venía
y agarraba quesito, abría un quesito de hoja, también de allá de San Pedro, San Marcos, abría el quesito de hoja, y había hecho antes un chirmolito en una cosita así redonda, que era de piedra y era negro, y en esa cosa de piedra negra machacaban el tomate, los chiltepitos y otros chiles, y lo sazonaban bien, y entonces ya estaban los tamalitos, les echaba ese quesito de hoja encima, el quesito se derretía, nos servía y le echábamos chirmolito, y agarrábamos así el tamalito y lo mordíamos. Miren, era una delicia. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque no se necesita, a veces el mundo nos ha vendido la idea, no, es que si no es caviar ruso, si no es faisán dorado, si no es un gran banquete. No, porque el banquete, y decía uno de mis pastores, que cuando el Espíritu Santo está agradado, porque estamos buscando a Dios, apartándonos del mal, dice que hace fiesta de nosotros. Por eso dice que el que cree en mí, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Por eso es de que el Evangelio ya no es de legalismo, ¿verdad? No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, y de convertir a la gente legalizándola, obligando a hacer, porque la misma gente se da cuenta que cuando agrada al Espíritu Santo, no al pastor, no al hermano, no al anciano, no a la comunidad, no a la presión social cristiana que también existe, sino agrada al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo le hace fiesta adentro, y esa fiesta se manifiesta afuera. Y entonces ese tamalito, que miren, es algo que no es tan caro, que es tan sencillo, pero que uno disfruta tanto. Por eso dice también la Biblia en Proverbios que es mejor vivir en un rincón del terrado, dice, que en casa espaciosa, dice, con mujer rencillosa. Habla nuevamente de esa paz que Dios quiere dar a nuestra vida, ¿verdad? Entonces no es lo externo. Imagínense, puede ser una casa espaciosa, pero está mejor el rinconcito del terreno, donde hay paz. Y eso es lo que quiere el Señor. Y ahora sí, voy finalizando, y miren lo que dice. Entonces dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y entonces agrega esta parte y dice, ser agradecidos. Y entonces yo le decía, ¿saben por qué me impactó tanto esa palabra? Porque los quería traer por todo esto de recordar ese sentimiento de encontrarse con una persona malagradecida y de recibir ingratitud y de todo esto, porque nos puede pasar, porque entonces nos lleva al punto de saber cómo podrá sentirse el Señor cuando nosotros somos malagradecidos. Y entonces me di cuenta que yo estaba siendo malagradecido con el Señor. Y por eso la Biblia dice, ser agradecidos. Y quiero llevarlo rápidamente a Colosenses 2:6, porque me gustó y me llamó la atención cuántas veces habla Colosenses, así como el apóstol Pablo a los filipenses les habla de estar gozosos y ser regocijados en el Señor. A los colosenses les enfatiza la gratitud y de ser agradecidos. Yo dije, Señor, ahora yo soy colosense, porque yo necesito ser agradecido. Y miren lo que dice Colosenses 2 y versículo 6. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él, y arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y miren, quiero que leamos otro verso, el 4:2, también en Colosenses.
Colosenses 4 y versículo 2. Y dice, perseverad en la oración, dice, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y entonces, ¿saben qué descubrí? Que muchas veces yo había sido malagradecido con Dios. Y que yo había sido ingrato con Dios, dándome Dios tantas cosas buenas. Y aún a veces había sido malagradecido en lo que me rodeaba. Viene el apóstol Pablo y habla y dice, he aprendido el secreto, dice, para contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación, dice. Empecé a pensar por un momento y le decía, Señor, le decía, bueno, Señor, le decía yo, ahora que trabajo por mi cuenta, ¿verdad? Y pues pusimos una empresa y en los negocios a veces son buenos, a veces son malos, a veces hay buenos tiempos. Y decía, Señor, no era como cuando trabajaba para una empresa, cuando tenía un sueldo, ¿verdad? Un salario, cuando no dependía de ganancias, porque ahí tenía seguro. Y me di cuenta que estaba renegando durante mucho tiempo. Y de pronto cuando caí en eso de mi ingratitud hacia Dios, porque decía, Señor, es que unos meses está bien, otros meses no tanto, otros meses, y yo así malagradecido. Y de pronto me di cuenta que no me había hecho falta nada. Me di cuenta que había podido pagar mis compromisos. Me di cuenta que había podido comer y que había comido muy bien, que tenía un techo sobre mi cabeza y que también era un techo en que nos había ido muy bien. Y entonces empecé a ver lo que sí tenía y le empecé a dar gracias a Dios por lo que sí tenía. Y hablando con otra persona, me contaba de una situación que le tocó pasar y me puse a llorar porque dije yo, Señor, yo no he pasado por eso. No he pasado lo que han pasado otras personas. Aún en las situaciones difíciles o adversas que nos han venido, no has sido, has tenido misericordia de nosotros, nos has guardado, has cumplido tu palabra que dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No hemos mendigado, porque tú has tenido cuidado de nosotros. Y entonces dije, Señor, perdóname, Señor, y gracias. Y empecé a dar gracias al Señor y me acordé del Salmo cuando viene David y dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, dice. Él es el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordias. Y empecé a dar gracias y dije, Señor, gracias por mi familia. Señor, gracias por mi esposa. Señor, gracias por mis perritas. Señor, gracias por esta casa. Señor, gracias por la iglesia. Señor, gracias y gracias. Y empecé a darme cuenta que hay muchas cosas por las que tenemos que agradecer. Y por eso viene el Señor y nos repite y dice, ser agradecidos. Pero ¿saben qué más? Me di cuenta que muchas veces nosotros decimos, no, aquel no, porque aquel es mala onda y no agradece. Y yo decía, Señor, ¿cuántas veces quizá tú nos quieres dar más? Y como no hemos sido agradecidos, como no hemos reconocido, y hoy les quiero hablar de mí, porque
hoy no quiero ponerme como un buen ejemplo, sino como algo que yo estaba haciendo mal. Señor, ¿cuándo nos darás? Señor, ¿cuándo esta empresa empezará a generar más? Y como que me hubieran dicho, cuando agradezcas lo que ya tienes. Como el apóstol Pablo, que dijo, he aprendido a contentarme. Sé vivir en escasez, dice, y sé vivir en abundancia. Por todo y todo he sido enseñado, dice. Y entonces entendí que tenía que agradecer por lo que ya tenía. Señor, gracias. Gracias, porque no nos ha faltado techo, como dice el apóstol Pablo, no nos ha faltado comida. Nos ha rodeado de gente linda, que nos ama, gente que es de bendición, como todos ustedes. Y se los hemos dicho y hoy se los repito una vez más. Que son de bendición para nuestra vida. Que Dios los ha puesto aquí en este tiempo. Y que son de bendición. Y yo le dije, Señor, gracias, gracias. Gracias por toda esa gente. Gracias por cada uno de ustedes. Por mi hermano Julio también. Es nuevo, también está incluido. Por todos los que estamos hoy aquí. Por mi Mirnita, por hermana Rosita, por mi mamá, por todos. Gracias, le decía yo al Señor. Y entonces el Señor quiere que ahora nosotros aprendamos a ser agradecidos, porque tiene otras cosas más que quiere darnos, pero quiere que primero aprendamos a dar gracias por ellos. Ya cerré aquí a mi Biblia, la apagué, pero habla el Señor y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dice, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y yo decía, Señor, tiene tantas bendiciones para nosotros. El apóstol Pablo dice, yo quisiera que ustedes entendieran la dimensión del amor de Dios, su anchura, su altura, su profundidad. Y Dios tiene tanto, pero muchas veces por no agradecer, hemos dejado de obtener y alcanzar todo aquello que Él tiene. Así que hoy vamos a darle gracias al Señor esta mañana y agradecer por todas las cosas y porque no nos ha dejado, nunca nos ha dejado. A veces creemos que lo que nos pasa, lo que nos ha pasado, lo que es lo peor, y no. Dios ha sido tan bueno con nosotros y muchas veces nosotros no hemos sido tan agradecidos con Él. Papito, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias, Señor, por mi esposa, por mis hijas, por mi mamá, por la iglesia, por todas las cosas, Señor, que has puesto alrededor de nuestra vida. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado. Gracias porque aun cuando somos ingratos, Señor, como dice tu palabra, aun cuando somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Y aún, Señor, en medio de nuestra ingratitud, tú has seguido derramando bendiciones sobreabundantes sobre nuestra vida. Pero hoy, Señor, queremos presentar nuestra vida delante de ti y agradecerte, Señor. Agradecerte por nuestros amigos, agradecerte por las personas que son de bendición, por las personas que tú has puesto, por nuestros hermanos de la iglesia, por el lugar donde nos has puesto,
Porque tú hiciste planes para nuestra vida, planes de bien, dice, y no de mal, para darnos el final que esperamos. Gracias, papito. Gracias porque tú no improvisas, sino que tú planificaste, Señor, nuestra vida. Gracias. Hoy queremos agradecerte. Queremos ser agradecidos, Señor. Queremos ser agradecidos. Gracias, papito. Gracias por todo. Queremos poder ver lo que sí tenemos y agradecer por ello, en lugar de estar renegando lo que quisiéramos o lo que no tenemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Queremos darte gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Oh, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Te damos gracias, Señor. Gracias por nuestra vida. Gracias por la vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Queremos agradecerte. Queremos levantar fruto de labios que confiesen tu nombre. Presentar un corazón agradecido delante de ti. Darte gloria, Señor, toda la honra. Porque tú la mereces, Señor. Recibe gloria. Recibe toda gloria y toda honra. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Dale gracias un momento más. Ahí en tu lugar, dale gracias.